Esta es la primera entrevista que realizamos para el programa de investigación y divulgación del patrimonio cultural y artístico del Secud. Hoy es 25 de abril del 2012. Habla Said Yusuf Escobar en el estudio del maestro Manuel Barrona en su actual domicilio. Como comentamos, esta entrevista formará parte del archivo Voces, Historia Viva, acervo testimonial de los artistas plásticos y visuales de la ciudad de Tijuana. Buscamos platicar con usted de 3 temas principales. El primero es sobre su historia familiar en relación con la ciudad de Tijuana. El segundo es su trayectoria artística. Y el tercero son las artes plásticas y visuales en la ciudad de Tijuana. Entonces, para empezar, ¿sí nos podría contar un poco de sobre su familia en la que usted creció? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Nombres de padres, hermanos? Nací en Tijuana en 1936, el 28 de mayo de 1936. En mi misma acta de nacimiento dice que es en la avenida B, que es actualmente la Constitución, avenida Constitución. Y hasta cerca, tal vez, creo que hasta el número 2 de la avenida B. Mi padre era, en ese tiempo no era comerciante, creo que era velador en la calle Segunda. Y después se hizo comerciante. Fue uno de los comerciantes más conocidos de los 40, 50. Él comerciaba en mercería, en mayoreo, en general. Su primera tienda la tuvo en la Cuarta y D, o sea, contra esquina de la Escuela Martínez, Miguel F. Martínez, y años después, cambiándole el nombre, ahí se llamaba La Realizadora, y después, años después, fue en la otra esquina, en la Quinta y Mutualismo, ahora es Quinta y se llamaba Proveedora Mercantil. Entonces mi padre, creo que no he dicho su nombre, don Melitón Rodríguez. Gente de aquella época pues se acuerda bien de él, o sea, los ya somos mayores de 50 años, deben de recordarse algunos de ellos. Y mi madre pues era mujer de hogar, no tenía una profesión, se dedicaba a la familia, ¿no? Mi madre, doña Otilia es Navarro. Ahí es otra historia, ¿no? Porque en realidad mi madre es Navarro y mi apellido segundo aparece como si fuera Sarabia. Pero esto que en esos tiempos había problemas, o no sé, con los hijos naturales o qué sé yo, y entonces mi padre fue quien me registró como él quiso, me puso Sarabia, que no sé qué miembro de la familia, de su familia se apellida Sarabia, me puso ese apellido. Rodríguez Sarabia en lugar de Rodríguez Navarro, cosa que yo ignoraba porque de Navarros surgió el Barrona. Si te das cuenta, la NA de Navarro la pones al final y es Barrona. Que esto surgió, no sé si a decirlo ahorita o después, como surgió el Barrona, y esto es que en la primera exposición colectiva, siendo estudiante en La Esmeralda, en México, había un cuadro en que todos me decían, oye, ¿y ese cuadro cuándo lo pintaste? No te lo conocía. Pues que no es mío. Sí, ahí dice Manuel Rodríguez. Y toda la noche me estuvieron molestando con ese cuadro y con que era mío. Entonces me molestó tanto que creo que no dormí pensando en un seudónimo. Entonces buscaba con los 3 apellidos, las iniciales, y busqué dándole vueltas y vueltas. Era Marrona primero, Manuel Rodríguez Navarro, y no me gustaba Marrona, y me gustó cuando tomé el Navarro y le puse la N al final y salió Barrona. Lo que quiere decir además que desde que era estudiante ya me conocían con ese seudónimo de Barrona. Y en cuanto a sus hermanos, Bueno, y es otra historia que no sé si narrarla aquí, porque mi padre se casó varias veces. Ah, ok. Mi padre se casó varias veces y somos como 30 hermanos, pero de diferentes madres. ¿Ves? De los de hermanos de padre y madre, nomás queda una hermana viva, la más chica de esa familia, ¿no? De la primera. ¿De dónde son sus padres? ¿Dónde nacieron? De Sinaloa. Mis padres son de Sinaloa, creo que de Guadalupe de los Reyes mi padre.
¿Y como en qué año llegaron aquí a Tijuana? Llegaron cuando yo nací más o menos, es decir, porque no estoy seguro si mi hermano el mayor, que ya murió, José Luis Rodríguez, me parece que nació estaban haciendo el camino de no sé si en la Rumorosa, creo que no, en la del Tigre, la antigua carretera de Ensenada a Tijuana, y mi padre estaba ahí trabajando en la carretera de pico y pala, ¿no? Como obrero, y creo que ahí nació mi hermano José Luis. Entonces él no nació en Tijuana, él nació casi en Ensenada. Entonces fue en el 35, fue seguramente el año en que llegaron, 1935. Al año siguiente nací yo, en el 1936. ¿Y usted sabe si hubo un motivo en específico que los trajo aquí a Tijuana o fue por experimentación? No creo que haya habido un motivo específico. Estaban en la carretera de Tijuana, de Ensenada a Tijuana, llegaron a Tijuana y se instalaron, supongo yo. Y mi padre, te digo, empezó como un velador en la calle Segunda. Por esos mismos años mi papá puso una tienda pequeña de abarrotes que le puso por nombre El Pirulí. Eso creo que estaba por la calle Tercera, cerca del Parque Teniente Guerrero. El Pirulí. Y de hecho pues, estaba muy pequeño yo, pero yo recuerdo cuando llegaba el pan y el olor del pan me daba hambre y me comía por ahí algún pan escondidas. ¿Cómo era la ciudad, así en sus recuerdos que tiene cuando usted en su infancia, ahorita que me lo comenta, cómo era Tijuana cuando estaba chico? Era un pueblo, por decirlo así, ¿no? Creo que tenía unos 10,000 habitantes cuando yo nací. Y hay fotografías ahí en el archivo histórico de cómo era Tijuana en aquellos tiempos. Se miraban las manzanas con 4 o 5 casas por manzana, casi así muy despoblado. Las calles eran sin pavimentar, cuando lloviera un lodazal tremendo. Tengo recuerdos así medio borrosos cuando era niño, ¿no? De esas épocas. Había lugares en que yo me resbalaba, era en algunos lugares era barro, no era tierra normal, era barro. Entonces con la lluvia nos resbalábamos, un cartón, y nos resbalábamos en alguna bajadita por ahí, los chamacos jugando a eso, me acuerdo. Y ya más grandecito, ya en su juventud, ¿cuáles eran los lugares que visitaba? ¿A dónde le gustaba ir a divertirse o pasar el tiempo? No tardó mucho en que se cambiaron a la colonia Independencia. En la colonia Independencia estuve más o menos de los 5 a los 9, 10 años, a los 10 años más o menos. De los 5 a los 9, 10 años estuve en la Independencia. Entonces ahí estudié en la escuela Héroes de Granaditas. El director me parece que era don Rubén Roa. Recuerdo esa parte, ¿no? Porque creo que ahí rentaban una casa juntos, no creo que la hayan comprado, la familia Tapia y mis padres. En la familia Tapia, una familia conocida en aquel tiempo, y más que después pues hubo abogados, profesores Tapia, no que entre los dos creo que pagaban la renta o no sé, pero vivían en la misma casa las dos familias. Yo estaba ya cerca, creo que nomás atravesaba para ir a la escuela, ¿no? Estaba cerca de la escuela. Pero había como algún parque donde se juntaran. Allí no, allí el parque pues nomás era el Teniente Guerrero acá, pero allá de cualquier forma el monte estaba cerca, ahí te diré, en aquel tiempo 5 cuadras era la colonia, y luego había montes, cuando llovía se hacían arroyos y jugábamos ahí en los arroyos, chamacos. ¿Usted tiene hijos? Tengo 4 hijos. ¿Nos podría decir su nombre? El nombre de cada hijo. La mayor, Silvia, luego sigue Germán, luego Norma, y en Francia tengo
Axel. Él vive allá en Francia. Y tengo 9, porque son 3 hijos acá en México, y cada uno tiene 3 hijos también, lo que hace 9 nietos. Pero ya ellos también ya tienen hijos, ya tengo como 6 bisnietos. Ya en su trayectoria artística, ya entrando a su trayectoria artística, ¿cuál fue su primer acercamiento con las artes? Bueno, ahí faltaba en la parte de la niñez, que yo desde siempre, tal vez antes de empezar a escribir, yo dibujaba. Era mi forma de divertirme. Así como otros niños juegan a las canicas, a los trompos, al trompo. Bueno, en aquel tiempo, ahora está con la computadora, ¿no? Las canicas, el trompo, el valero, la pelota. Yo no me llamaba la atención esos juegos. Y mi juego era estar dibujando. Era la forma en que yo me divertía dibujando. Claro que en ese tiempo yo ni sabía lo que estaba haciendo, era un juego. Y lo que pasaba es que yo me encontraba los famosos funnies, cómics, las historietas americanas en los arroyos. No las compraba en los arroyos ahí de la Independencia. Me los encontraba, me acuerdo, no sé, sentía como un placer encontrar así una historieta. Y me ponía a copiar al Mickey Mouse, a Donald, los muñequitos de Walt Disney. Así empecé yo. Se puede decir que el interés que ha tenido por la pintura nació desde su niñez. Creo que lo traigo yo, ¿no? Porque te digo, siempre me gustó. Lo que pasa es que pues se va uno educando, y por ejemplo, curiosamente a mi padre, que no conocía de pintura ni de esta cosa, tuvo la genial idea de una vez de decirme: bueno, tú estás copiando a otro que ya lo hizo, Walt Disney. ¿Por qué no inventas tu propio ratón y no dejas de descansar a Mickey Mouse, ¿no? Al ratón Miguelito? Y entonces yo hice un ratón mexicano. Esto ya lo dije a Rocío Galván en una ocasión. Hice un ratón mexicano que es idéntico al de Speedy González. Me dice Rocío, ¿que no lo registraron? Pues yo era un chamaco, que iban a registrar nada, pues de repente, ¿no? Pues, puede ser todo por, claro, coincidencia, ¿no? Pero era el muñequito mexicano, como el de Speedy González, así, el ratón con su sombrerito y todo. Entonces empecé yo ya a buscar hacer algo mío, no de copiar en las revistas. Y por cierto, hace unas horas estaba platicando con alguien que desde siempre yo fui, sin saberlo, simbolista en mi estilo, porque todavía era la época de la guerra, ¿no? La guerra en el 46, y yo tenía 10 años, la época de la guerra, y se me ocurrió pintar la cara de la guerra con dos paracaídas cayendo, descendiendo. Las paracaídas de aquel tiempo pues parecían párpados de ojo. Entonces los 2 paracaídas y 2 barcos, uno chico y otro más grande, era una cara. Los ojos, la nariz y la boca, formé una cara con esos elementos. En aquel tiempo yo tenía unos 8 o 9 años cuando hice eso. Ya más formalmente, ya cuando se introduce ya en el ámbito así artístico, ¿quiénes fueron sus maestros y quiénes han tenido una mayor influencia en usted y por qué? Mis maestros en la Esmeralda, uno de ellos, Arturo Estrada, creo que todavía vive. Arturo Estrada, uno de los Fridos, de los alumnos de Frida Kahlo, me daba wash, temple, era temple al huevo, se parece a la wash, temple al huevo. Y también la hija de Diego Rivera, Cruz Rivera, me dio perspectiva, era arquitecto, Cruz Rivera. Pero el maestro con el que mejor me llevé y con el que inclusive después seguimos siendo amigos, ya murieron todos ellos. Arturo Estrada vive, pero los otros 2 ya murieron. Ruth Rivera Marín y Alfonso Ayala. Alfonso Ayala, que fue alumno de Orozco, José Clemente Orozco, y creo que lo ayudó en algunos murales. Estuvo becado en París, tenía mucho talento. Y para mí es
mejor pintor impresionista que ha dado México y está ahorita en el olvido. Yo quiero recordarle a Tere Vicencio que lo saque del olvido, ¿no? A Alfonso Ayala. Porque México ha tenido, nomás mencionamos casi a Joaquín Clausel como el pintor impresionista mexicano, y creo que Alfonso Ayala puede decir casi que lo supera. ¿Cómo es que usted entra a esta escuela La Esmeralda? Buena pregunta, porque en realidad, como te digo, aquí no se sabía nada de nada. Entonces dije, bueno, ya cuando llegó la edad de que tenía yo que decidirme por alguna carrera, y esto es porque yo estaba en la poli, internado aquí en Agua Caliente, y mi padre, viendo que de sus hijos, yo no era el mayor, había 2 mayores que yo los había aventajado, los pasé a ellos seguían en la primaria, yo estaba ya en secundaria, siendo que ellos eran mayores que yo. Entonces mi padre se le ocurrió decir que quería estudiar, como que quiso ayudarme a escoger alguna carrera, y yo entonces le dije, pues tiene que ser algo relacionado con el dibujo, porque me gusta mucho dibujar. No, eso no deja dinero, tú tienes que ser o médico o abogado. En ese tiempo en Tijuana llegaba un abogado y en pocas semanas se hacía de dinero y de novias y todo. Tenía un éxito increíble un abogado o un médico aquí en Tijuana en aquellos años. Y por eso mi padre quería que yo escogiera una de esas 2 carreras. Yo no quise. Y inclusive pues de coraje me sacó de la escuela, pues ponte a trabajar si no quieres hacer lo que yo diga. Y me puso a trabajar un tiempo, pero poco a poco lo fui convenciendo que me mandara a estudiar pintura. Eso no pintura, todavía no sabía, algo relacionado con la pintura. Me encuentro un periódico Excelsior o Universal, en Ensenada me parece, y vi en un letrero que decía Escuela Libre de Arte y Publicidad, Donceles 200, no recuerdo qué número, ¿no? Y dije, pues aquí me voy a inscribir cuando vaya a México. En efecto, cuando llegué a México, me iba a inscribir en esa escuela, que hasta hace poco supe que el director era Alberto Beltrán, el gran dibujante, Premio Nacional de Artes. Y me iba a inscribir cuando me encuentro al maestro Federico Cantú, frente a Bellas Artes. ¿Y a dónde vas? Pues voy a inscribirme a la Escuela Libre de Arte y Publicidad. No, vete a la Esmeralda, me dice. ¿Y por qué la Esmeralda? Pues es una escuela de arte, yo no sé si soy artista. Pues ahí te vas a dar cuenta. Y me vio dudar y me dice, bueno, inscríbete como oyente y así, si no te gusta te sales, si no, pues ahí le sigues, ¿no? En realidad sí, en cuanto entré, ni me lo esperaba, en cuanto entré a un salón de clases de la Esmeralda, sentí una emoción muy especial, porque aquí yo era como yo solo haciendo eso, y entro a un salón de 20 individuos pintando, fue una emoción enorme, es como haber encontrado mi planeta, ¿entiendes? Eso, no sé si me explico, sí. Fue algo increíble. Y digo, no, pues si no necesité de meses para darme cuenta, ahí me quedé a estudiar. Entonces ya una vez usted considerado ya un artista plástico, ¿cómo son los inicios, sus inicios para Manuel Barrona? ¿Cómo empieza ya como artista plástico? Bueno, al principio, después de haber recién salido de la Esmeralda, ya mi estilo era más o menos impresionista, dentro de la escuela impresionista. Llego a Tijuana y empiezo a pintar la ciudad. Ahorita está en la ventana ahí del palacio, del antiguo palacio, una fotografía del High Light como lo pinté en aquel tiempo. Ahí está en la ventana ahorita. Ese cuadro no existe, después te voy a decir por qué. Entonces pinté la ciudad, la High Light de día y de noche. Y en aquel tiempo había menos luz. Pintar de noche ahí con el caballete, con tan poca luz, sin embargo me salió muy bien. Me subí a la Independencia. En ese tiempo la subida que hay ahora con escaleras no existía. Entre las piedritas me subí por donde está el lugar del nopal.
Por ahí me subí, digo, no había escaleras como hay ahora, sino las piedras, y desde ahí hice una panorámica. Pues ahí está, mira. No me quedé, está borrando. Panorámica de Tijuana. Desde el cerro ese, de la subida en la Independencia. Y también lo pinté de noche, de día y de noche. Este lo tiene el doctor Ernesto Riedel. Él lo tiene, es de su propiedad. Y de modo que me dediqué a pintar Tijuana, las calles, la avenida C, la avenida Revolución, las dos panorámicas, algunos retratos de personas de aquí, no recuerdo precisamente una sobrina de los Tapia. No recuerdo, pero sí, era Tijuana. Los primeros cuadros que hice fueron de Tijuana, que fueron los que puse en el lobby del Teatro Salvador Novo. ¿Qué es lo que hace una obra de Manuel Barrona valiosa a Ecuador? ¿Qué es lo que usted considera que sea el mayor valor de sus obras? Pregunta difícil, no sé en qué sentido lo dices, mayor valor. Pero tú sabes que a veces el valor es estimativo, o uno considera que logró algo, ¿no? Va a expresar algo. Y en ello pues necesitaría revisar toda mi obra, que en 54 años de pintor, pues yo pienso que debo tener más de 1000 obras, pero están repartidas por varias partes del mundo. Entonces tengo que buscar en mi memoria cuáles han sido mis mejores logros en pintura, ¿no? Y eso no es fácil. Ahora, curiosamente, por ejemplo, en una ocasión de Francia, una parisina me mandó obra a Nueva York, y se vendió un cuadro mío en $5,000. Te estoy hablando de hace como 30 años. Entonces eran $5,000 en ese tiempo, pues eran una buena cantidad, ¿no? Y hasta yo llegué a pensar, pues de aquí para el real, ¿no? De aquí todos mis cuadros van a costar eso y más. Y no, en realidad todavía actualmente vendo un cuadro en $1,000 apenas, o 1,500, ¿no? Entonces, es muy relativo eso, muy relativo y difícil de responder. Cuéntenos sobre su técnica, los temas que trabaja, cuáles son las principales características de sus obras, cómo describiría usted el tipo o el estilo, por así decirlo. Esa es otra pregunta un tanto más cuanto difícil en ese sentido. Yo no conservo un estilo en general. Yo me considero simbolista dentro de la escuela simbolista. Como te digo, desde niño ya lo traía tal vez. Pero entonces a veces en mis cuadros hay 2 o 3 temas dentro del mismo cuadro. Bueno, en una época, cuando recién llegué de Francia, se me ocurrió quería expresar lo atómico, pero no atómico en el sentido de la explosión atómica o cosas por el estilo, sino como la partícula de todas las cosas. De las cosas y de los animales y de nosotros mismos, ¿no? El átomo. Pero lo hice en tal forma que algunos pensaron que eran burbujas, ¿no? Y entonces me empezaron a decir el burbujas, el champú Barrona. Ahí está una caricatura, el champú Barrona. Y entonces ya a propósito los hice ya como burbujas, puesto que el público decidió que eran burbujas, ¿no? Y entonces era el cuadro eran burbujas, pero además había un tema erótico, político, o de diferente índole, no regional. Entonces eran como doble cuadro, ¿no? Manolo Escutia lo describe muy bien en algún escrito que hizo sobre mí. De modo que siempre ha habido varios temas a veces en un solo cuadro. Y predomina uno, pero hay 2 o 3 a veces escondidos, ¿no? Y ya sobre su técnica, ¿qué es lo que más trabaja? Desde hace varios años que es el puro acrílico, que me regalaron en Yucatán. Viví 5 años en Yucatán y me regalaron el acrílico cuando todavía casi nadie lo usaba. Y entonces yo ni sabía qué hacer con él, ¿no? Tenía unas cajas de acrílico y entonces empecé a usarlo para dar textura a los cuadros como base, y después encima los terminaba con óleo,
Creo que este que está aquí de mi madre está hecho así en esa forma. Una base de acrílico y terminado con óleo. En un fragmento también de Arte Noticias, eso fue el número 31 de 1965, se dijo o se ha dicho que sus obras reflejan cierto tipo de conflicto existencial del hombre. ¿Usted cree que sea cierto? ¿Y por qué? ¿O que no sea cierto? Esas palabras creo que fueron de Hugo Cobantes. A ver, repite la frase esa que dice conflicto ¿qué? Existencial. Bueno, que sus obras reflejan cierto tipo de conflicto existencial del hombre. Pues no creo que siempre, pero sí, ¿por qué no? Digo que a veces toco temas religiosos sin ser religioso, temas políticos sin ser político. En realidad político hago un tema como el que viste ahí de cuando ganó Fox. En realidad me está molestando que ganara Fox, no lo estoy elogiando, ¿no? En cambio tengo por ahí otro de López Obrador en que dice ya veremos. Entonces lo pinté la primera vez que iba a estar, estaba entre los candidatos, y curiosamente queda todavía para esta vez. Y curiosamente le puse ese. Cuando vi que no ganó, le puse el de título ya veremos. Y es lo que está pasando actualmente. Y que es otra cosa que sucede con mis cuadros políticos. Ahí está de Gortari con un pie sobre Chiapas, y yo no sabía lo que pasaba en Chiapas con los zapatistas. O sea que mis cuadros políticos resultan premonitorios. Premonitorios. Y de todas sus obras, ¿cuál considera que es la más significativa? Otra pregunta difícil, si te digo que son tantas obras y tantos temas que he tocado. Yo creo que tengo algunos logros. Yo creo que tengo unos logros y tendría que acordarme, por ejemplo, recuerdo un cuadro en que pinté, empecé con una greca maya y terminó siendo una tortuga estilizada, como si hubiera sido hecha por los mayas. Pero no lo quise dejar así y lo pinté como transparente y en el cielo, en forma de tortuga. Entonces, una triste tortuga quería atravesar el tiempo. Es lo que le puse como título, ¿no? Es una de las que usted considera significativas. Que logradas, ¿no? Logradas. Pero igual tendría que acordarme y tendrán que salir siquiera unas 10 logradas así, ¿no? Que tal vez algún día se reconozcan como obras maestras, quién sabe. Es mucho. Parece ambicioso decir eso, pero... ¿Cómo es su proceso creativo? ¿Cómo inicia la concepción de una obra? ¿Qué necesita para pintar? A lo mejor aparte de sus materiales físicos. Lo que antes llamaban la inspiración, tal vez, ¿no? No tengo un tema preciso, ¿no? Como yo decía hace rato, a veces hay 2, 3 temas en un cuadro. Entonces, en algunas ocasiones ya sé lo que voy a pintar y no más pongo 2, 3 líneas para guiarme y lo desarrollo. Otras veces pienso en un tema y no hago ningún dibujo, sino escribo como ya el título de la obra y lo guardo. Y a veces eso lo pinto 2, 3 años después, no inmediatamente, ¿no? Y en otras ocasiones, como tengo un montón de dibujos y digo, pues, quiero hacer algo y no sé qué hacer, y empiezo a revisar todos mis dibujos, encuentro uno que me guste y empiezo a desarrollarlo. Sale otra cosa, no sale el dibujo, ese es la base. Es la base para guiarme y hacer otras cosas, ¿no? ¿Existe algún lugar, digamos una ciudad que haya visitado, en la que haya residido, que le haya inspirado de alguna manera en su obra, o que haya tenido alguna evolución, algún cambio en su persona por la estancia en tal ciudad? Cada una de ellas me ha dado, me ha hecho pintar tal vez diferente, ¿no? Precisamente cuando estuve en Yucatán, yo nunca había estado en un pueblo así como Yucatán, ¿no? Creo que ahora ya ha evolucionado, creo que ya no es el Yucatán que yo conocí. Pero yo me encuentro enfrente del campesino yucateco, con rasgos totalmente mayas, y hablando maya.
pues me sentí en otro mundo, en algo que yo no conocía, o tal vez lo conocía nada más por lecturas. Y entonces me puse a hacer bocetos de los indígenas mayas, de los campesinos, de las campesinas, en el mercado, vendedores de verduras. Aprendí un poco de maya, me volví a leer, ya lo conocía, el Chilambalán y el Popol Vuh, y entonces ya por primera vez tomé un tema mexicano, yucateco, maya, de tal forma que los demás pintores, cuando regresé, pensaban que yo había entrado en la escuela mexicana. Dije, no fue mi intención, y para nada me he inspirado en Diego Rivera o Siqueiros o Orozco. Parece escuela mexicana por el tema mismo. Digo, si pinto un indito cortando enequén, otro frente a una leyenda como la Ixtabay, o la señora lavando la ropa como lo hacen allá, o haciendo las tortillas sobre una hoja de plátano, temas de allá, lógicamente pareciera que lo hice a propósito de entrar en la escuela mexicana, pero se dio el caso, no es que lo buscara. Y así también pues pintó diferente en el DF, aquí en Tijuana o en Francia, según en los lugares también que estaba, ¿no? Entonces va cambiando según el lugar, según el clima, según las personas. ¿Cuándo tiene su primera exposición individual y en dónde? La primera exposición individual fue aquí en Tijuana, en el Teatro Novo, Salvador Novo, que estaba por ahí, como lo dije hace rato, por donde está la harinera El Rosal. Y la segunda fue la misma exposición, la llevé a México, o sea, Tijuana en cuadro, la llevé a México, en una galería que ya no existe, cerca del bosque de Chapultepec, de una señora que se llamaba Elena Nieto. Como en la exposición estaba el pintor Rodolfo Nieto, el poeta, su hermano Carlos Nieto, pensé que eran parientes de la dueña, se llamaba Elena Nieto, pero no eran amigos, pero no eran amistad, no eran familiares. Ahí repetí la exposición que hice aquí en Tijuana, en el DF. ¿Nos podría contar un poco sobre la exposición que tuvo en el Instituto Benjamin Franklin, que se llama Visión Rítmica de Yucatán? Allí fue precisamente la primera vez que exhibí el tema yucateco, en ese lugar, en Mérida. Yo ya me había retirado, ya estaba viviendo en México, entonces viví 5 años en Mérida. Pinté esa obra que no gustaba, por cierto, en Yucatán, porque les parecían los colores pálidos, y yo decía, pues, ¿por qué pintas así? ¿Por qué nos ves así? Si aquí está lleno de color y de sol, el sol quema, y tú nos pintas así con colores tiernos, opacos. Nosotros no somos así. Entonces en México exhibí en Nuevos Valores, en la Galería Chapultepec, creo que ya no existe, exhibí algunos de esos cuadros yucatecos, y me parece que fue un amigo mío yucateco que iba, un comerciante que iba a México, que me sugirió que expusiera en la Benjamin Franklin de Mérida esa obra. Entonces me regresé, me fui a exponer nada más los cuadros en esa época. Fue la primera individual con tema yucateco, le hice ahí en Mérida, en ese lugar. Después la traje a Tijuana, esa obra, la expuse. El profesor Vizcaíno me invitó a exponerla, y esto fue ahí abajo del Foreign Club. Había un estacionamiento donde estaba la oficina de turismo, en otra esquina de ahí mismo estaban unas carpas de teatro dirigidas por Betancourt, se me fue ahorita el nombre, ese es el apellido, y ahí estaba, sin que yo lo conociera bien todavía, como actor, Chávez Corrujedo. Él empezó como actor, no como pintor.
¿Cómo es el público que sigue las obras de Manuel Barrona o las exposiciones? ¿Cómo es el público? Si usted tal vez ha catalogado o visto a gente frecuente en sus exposiciones. La mayor parte de las veces son colegas, ¿no?, los que están en las exposiciones, otros pintores, fotógrafos, pintores, algún que otro poeta, escritora, etcétera. En general es así, pocas veces he visto otro tipo de público, ¿no?, que me gustaría porque Tijuana ha crecido mucho y pienso que hay muchas personas, a pesar de que creo que soy de los más conocidos, que me desconocen, ¿no? Me gustaría poder hacer que hubiera una galería cerca de otro tipo de público y que viera mi obra. Bueno, ahorita está una parte de mi obra en Pan y Vino, un lugar donde van precisamente a eso, a degustar un buen vino. Hay, según me dicen, como 300 tipos de vinos diferentes, quesos, para degustar eso, y están mis obras ahí, pocas, no hay 15 obras creo ahí. Entonces tal vez ahí otro tipo de público está degustando, además del vino, mi obra, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su producción artística a través del tiempo? ¿Cuáles son los momentos más importantes de su trayectoria? Los momentos más importantes de nuestra vida, igual tenemos que buscarlo bien. Te digo, esa exposición que hice en Yucatán de visión rítmica, que también la hice en Tijuana, ahí vendí 3 cuadros con los cuales me fui a Francia con el dinero. Claro, en ese tiempo pues costaba $300 ir a Francia. Estoy hablando de enero del 68. Me tocó, es una parte que no lo sabes tú tal vez, me tocó el movimiento 68 en Francia. De modo que repíteme la pregunta. Sí, ¿cómo ha cambiado su producción artística a través del tiempo? O sea, si no sé, tal vez esos momentos más importantes que ha tenido ha hecho como un cambio en su producción. Sí, claro, digo, te platiqué cómo fue el cambio de Tijuana, que era mi tema antes. Cuando llegué a Yucatán se hizo el tema yucateco y así fue cambiando según el lugar. Pero así que influya, pues yo pienso que sin darme cuenta, o tal vez dándome cuenta, influye, ¿no? Porque allá en Francia, cuando llegué, seguía pintando el tema yucateco, el tema ya de memoria o con apuntes que llevaba. Seguí con el Popol Vuh. Allá me encontré como embajador de Guatemala a Miguel Ángel Asturias, y él me dijo que me iba a apadrinar un libro, el Popol Vuh, con ilustraciones mías, pero se me hizo para atrás y entonces no la completé. Me dio coraje, no completé la serie. Entonces ahí después busqué un tema como la música, y no sé si fue medio europeizando mi pintura, ¿no? Lógicamente, 20 años allá. A través de su trayectoria, ¿qué instituciones o qué tipo de instituciones han apoyado su trabajo? ¿Otra vez? A través de su trayectoria, ¿qué instituciones o el tipo de instituciones, cuáles instituciones son las que han apoyado su trabajo? ¿Qué ha sentido como que ha tenido un apoyo mayor? Pues esto es más bien últimamente. El ICBC me nombró creador emérito en el 2006. El IMAC, que no sé si ya era IMAC, me hizo un reconocimiento cuando cumplí 50 años de pintor. La organización esta de Conrado Acevedo me hizo fundador de Baja California. Entonces es últimamente que he sentido ese reconocimiento y ese apoyo. No antes no recuerdo. Yo busqué una vez una beca
estaba en Francia y vine de vacaciones y pedí una beca a Relaciones Exteriores. Estaba doña Amalia Caballero, ahí todavía de Castillo Ledón, y me hicieron un montón de preguntas en francés y en español. Cuando les contesté en francés me dijo alguien, un mexicano o francés, me dijo, deberías de pedirle a Francia. Dice, tú eres parisino, me dice. Entonces no me dieron ninguna beca. Pues no recuerdo ha sido alguna institución. ¿Qué nos puede decir de su obra Entropía y Megaentropía? Esta fue creada en 1987, me parece. Fue cuando recién llegué, sí, eso, lo que te decía de los átomos, precisamente. Yo acababa de leer algunos libros de un físico francés que se llama Georges Chagon, que hablaba de el mismo título te lo dice, traducido al español, que no sé si existe el libro traducido en español. Yo he vivido 15,000 millones de años, se llama un libro, y te lo explica. ¿Por qué? Porque al parecer el átomo es la única forma que se conserva desde el inicio del universo, y nosotros contenemos átomos. Entonces, por eso, según él, pues tenemos los mismos átomos que pueden tener la edad del universo. Yo he vivido 15,000 millones de años ya, y entonces de ahí vino el que yo tratara de pintar, entre comillas, con átomos, ¿no? ¿Nos puede platicar sobre su participación en la exposición Violentarte? Esta fue hecha, me parece, en el Salón de Usos Múltiples en México. Azcapotzalco, sí es. ¿Por qué el nombre? ¿Usted se enteró? En realidad el nombre lo escogió la delegada, o creo que era candidato a ser delegada de Azcapotzalco. Entonces el tema era medio político, y tomó el tema, es de defensoras de la mujer. Ahorita se me fue el nombre de la que era delegada. Y creo que estaba con Obrador también en su movimiento, y nos dio el tema, ¿no? Nos dio el tema a varios pintores, al que quisiera entrar, Violentarte. Y claro, como ahora se está usando también aquí en Tijuana, por la terminación arte, ¿no? Arte aparte casi, pero con otro color, ¿no? Para que se note. Entonces era un tema que nos dio la delegada. Y no recuerdo qué fue lo que pinté, tal vez algo de la guerra. En los inicios de su trayectoria aquí en Tijuana, ¿en qué tipo de eventos participaba un artista plástico? ¿Cuáles eran los espacios donde se podía exponer o llevar a cabo algún proyecto en sus inicios aquí en Tijuana? No había. No había, exponíamos en la ahí donde está el Museo de Cera, era la Cámara de Comercio de Tijuana. Pues poníamos en la Cámara de Comercio. ¿Qué otro lugar? Bueno, en algún vestíbulo de algún teatro, como el Seguro, no me acuerdo si ya estaba. Te digo, el Teatro Novo, pues duró pocos meses, y era amigo de un amigo mío, el dueño. Que más no había lugares donde exponer casi. ¿Qué significaba ser entonces artista plástico en esa época? ¿Tenía un renombre o no eran tan considerados, por así decirlo? Yo no sé actualmente cómo es este asunto, pero en realidad no es una profesión o vocación que uno traiga, que uno escoja. Realmente lo trae uno. Entonces, eres pintor y te expresas, haya o no haya a quien mostrarlo, haya o no haya donde exponerlo, donde exhibirlo, ¿no? Y a veces ha habido aquí en Tijuana lugares y otras veces no ha habido, ¿no? Ahora tenemos el Secut, la Casa de la Cultura, el vestíbulo del Teatro Rubén Vizcaíno. Ya tenemos varios lugares donde exponer, y no sé cuántas galerías
independientes existan, la de la esquina, esta es Galería de la Esquina y la Independencia de Vicky Magaña, la 9, aquí la Casa del 9, y se ve, ahora hay algunos lugares, pero en aquellos tiempos no había donde exponer, entonces no se hacía uno ilusiones. Pintaba porque nos gustaba y punto, y a ver a quién se lo muestro, a quién le gusta, a quién lo vendo. Salíamos íbamos a la salida de la Plaza de los Toros, ahí a ver si el turismo compraba algo, pero tenía que ser tema taurino, ¿no? Ahí estábamos Rebeles y yo, o Villagrana, que anda ahorita por aquí, y yo andaba pues, vendiendo pequeños así reproducciones de Ruano Llopis, etcétera, ¿no? ¿Cómo se percibía el arte en la población? ¿Cómo usted se daba cuenta que la población percibía el arte? No la percibía, al principio no. Digo que la emoción que sentí cuando vi una veintena de estudiantes de arte pintando, y aquí eso no se veía casi. Bueno, estaban, para no mentir, ¿no? Estaban el licenciado Zamora Tapia hizo su círculo de articultura, así le llamó, y su sede estaba en la, todavía se lleva el mismo nombre, con el edificio 5 de Mayo, ahí en la calle Segunda, y ahí se juntaban, estaban reunidos Chiñas, Alex Duval, se me van los nombres, eran unos 5 pintores, y el joven era Villagrana en ese tiempo, que tiene casi mi edad, ¿no? Un año más que yo. Y me invitaban a mí a que estuviera yo con ellos, pero yo no quería, porque ellos hacían para mí lo que es pintura comercial, para vender, no para el turismo. Chiñas hizo a lo mejor 50 Zapatas y 50 Panchos, Panchos Villas o Benito Juárez, en fin, lo que más vendía lo repetía, ¿no? Muchas veces, y eso a mí no me gustaba, ¿no? Entonces yo nunca quise pertenecer a ese grupo. Pero aparte de eso no había otra cosa. Los que pintaban los terciopelos en la Avenida Revolución, las faldas, unas faldas grandes, ponían motivos mexicanos. Entonces yo no quise hacer todas esas cosas que no me gustó comerciar con la pintura, con lo que yo sabía, ¿no? ¿Cuál era la principal problemática en la que se enfrentaba un artista plástico en la década de los 80? Digamos, Manuel Barrona, ¿qué tipo de problemas le llegaron? ¿Y por qué los 80? Porque, supongamos, es que como para enfocarnos en esa época. En los 80 estaba yo en Francia. Ah, ok. Yo llegué al 87, okay. De regreso. ¿Ya en su regreso usted cómo se topó con alguna problemática o ya había cambiado la situación en la? Sí, ya había cambiado, pero el Secut, que por ejemplo, que ya estaba, casi nomás exhibía obra que venía de afuera, de México, se la mandaban seguramente. Yo veo que no ha cambiado mucho eso, de todas maneras, pero pero en ese tiempo uno pedía una exposición como tijuanense y no se la querían dar, ¿no? Que la obra era para poner obras de afuera, de otros lugares de México, tal vez, principalmente del DF, ¿no? Pero no querían poner a pintores o fotógrafos tijuanenses en ese tiempo, ¿no? Entonces yo tuve casi que pelearme con Pataki. Pataki no le tocó lidiar conmigo más que al principio, pero no puse cuando estaba él, sino que cuando entró ya Pedro Ochoa, ella se portó diferente y pude exponer ahí junto con González Navarro, y pedía a Benjamín Serrano, pero en ese tiempo entre que nos preparábamos para exponer fue cuando él se muere, Benjamín Serrano, y por esto que yo le puse el título de Reencuentro a esa exposición, y lo hice porque en la historia de Tijuana aparece en una sola línea, escrita por Chávez Corrujedo, que fuimos los pioneros. En esa frase así dice, Benjamín Serrano, González Navarro y Barrona como pioneros, ¿no? Y entonces yo le he dicho a Corrujedo que no es cierto, que cuando yo empecé aquí,
y después de que llegué de la Esmeralda, todavía estaba en México estudiando González Navarro, y Benjamín Serrano era un chamaco que empezaba. Entonces no me parece cierta o justa esa frase, pero a pesar de eso le dije, como ya está escrito así en la historia, los llamé para que fuera un reencuentro, González Navarro y a Benjamín Serrano. Pero Benjamín Serrano se me muere, y entonces ya nomás expuse, porque la familia no me soltó cuadros, la de Serrano, nomás expuse con González Navarro. Ese puso que se llamó Reencuentro. Nos comentaba que en los 80 usted se encontraba en Francia. ¿Nos podría platicar sobre el movimiento estudiantil de 1968? Perdón, ¿usted estuvo en Francia en los 80 también? Del 68 al 87. Ah, ok. Le tocó al movimiento estudiantil. Pero allí empezó desde abril del 68. Allá se conoce como mayo 68. ¿Cómo influyó en su vida y en sus obras? ¿O de qué manera participó usted en tal fenómeno? Pinté un mural en la universidad, en la Cité Universitaire, que no es propiamente la universidad, es un conjunto de edificios de varios países del mundo, no creo que de todos, donde hay la Casa de México, la Casa de Argentina, la Casa de Colombia, en fin, de varios países, y de África y de China y de varios lugares. Y entonces yo iba a hacerlo en la Casa de México, pero no se pudo, no me dejaron, no sé qué. Entonces pinté el mural en la Casa de Argentina, si no me equivoco, en la Casa de Argentina. Por cierto que eso provocó que los argentinos, más bien los escritores, hicieran también ahí un movimiento, ¿no? Ahí conocía a el de la Rayuela, se me fue el nombre, ¿cómo se llama, Mélida? ¿Qué cosa? De Rayuela. ¿El autor? ¿Quién? El autor de Rayuela. Es Cortázar. Cortázar. No es Ernesto, ¿verdad? No, Julio. Julio Cortázar. Conocía a varios intelectuales, escritores y poetas y pintores de allá de Argentina, porque yo pinté allí el mural. El mural que borraron. Nunca vi cuando lo borraron, pero me dijeron que lo habían borrado. Lógicamente, porque pinté a un estudiante joven marchando sobre la Sorbona, y llevaba una antorcha, y en la antorcha el retrato de Che Guevara. Entonces pues eso molestó tal vez a los dirigentes y lo borraron. Ese lo hice en la Casa de Argentina, y entonces hicieron un movimiento también. Creo que hasta hubo una exposición de los cinéticos en ese lugar, como manifestación artística en el movimiento, hacer una manifestación cultural. ¿Cuál ha sido su relación con otros artistas? ¿Con quienes ha formado vínculos, por así decirlo? ¿Y por qué? En Francia, precisamente ese es un episodio que me gusta, ¿no? Contar. Yo tenía año y medio en París y no hablaba francés. ¿Por qué? Porque todos mis amigos eran latinoamericanos. Se puede decir que yo conocía América Latina en París, porque todos me contaban de sus países, sus tradiciones, sus costumbres, sus comidas, sus bailes. Me hablaban de sus países, de sudamericanos, y entonces eso me impidió hablar francés, porque hablaba siempre español con ellos y ellos conmigo, y si yo necesitaba comprar algo, pues ellos lo compraban por mí, o me acompañaban y ellos pedían la cuestión. Me hizo flojo en el sentido para aprender francés, y de pronto me di cuenta que ya era año y medio y que no sabía francés, y me dio como vergüenza. Dije, pues es imposible, año y medio no sé francés, ¿no? Y entonces les dije a mis amigos, discúlpenme, pero tengo que buscar amigos franceses para aprender francés, ¿no? Estás loco. ¿Por qué? Porque el francés es racista, frío, antisociable,
es difícil ser amigo de un francés, me dijeron. Bueno, pues yo voy a intentarlo. Y tuve tal suerte que cuando dije eso, como a los 15 días yo pertenecía a un grupo de pintores franceses. Porque pregunté dónde había algún pintor francés, me dijeron dónde estaba, la dirección, llegué y toqué. Y en efecto abrió así como con desconfianza, con una cadenita en la puerta. El francés me dijo en francés me dijo que deseaba, y le dije: discúlpame, soy un pintor mexicano. Y no terminé la frase cuando abrió la puerta: pásale. Entonces la profesión fue mi pasaporte. Pásale, mira, y empezó a presentarme sus cuadros, a mostrarme sus cuadros, a querer platicar lo nuestro, ¿no? Pero yo pues le entendía a medias, no le entendía. Le dije: háblame más despacio, y es más, cuando yo hable, corrígeme si pronuncio mal, ¿no? Porque no sé todavía bien francés. Y le caí también que si somos un grupo, éramos 10 pintores, pero uno de ellos, siempre se me olvida si se murió o se retiró del grupo, entonces ya eran 9 y querían que fueran siempre 10. Los viernes tenemos, no creo si eran viernes o sábados, tenemos reunión, y si quieres vienes el próximo fin de semana y yo te presento, y si ellos están de acuerdo, tú entras al grupo. Y así fue sin ninguna dificultad, fuimos platicando, y Barrona quiere pertenecer al grupo, sí, pues, aprobado, y entré a un grupo de pintores franceses, ¿no? Entonces todavía nos carteamos, o ahora por email, Adam Nizgorski, o sea, polaco de origen, pero francés. No sé si nació en Polonia o se crió en Francia, pero es franco-polaco, ¿no? ¿Y aquí en Tijuana, aquí estuvo en alguna sociedad de artistas o tiene actualmente un Aquí vínculo? Formamos, Juan Zúñiga y yo éramos representantes de SOMAP. SOMAR en aquel tiempo se llamaba Sociedad Mexicana, ahora se llama Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. Es una sociedad para defender los derechos de autor. Y ellos cobran la obra, por ejemplo, de Siqueiros, la de, no sé si la de Orozco también, la de varios pintores que ya han muerto, cobran los regalías, pero para dárselas a los que corresponde, y ellos ya nos darán un regalito por ahí, ¿no? Pero antes era SOMAR, entonces era Sociedad Mexicana de Artistas, nada más, de artes, algo así, y ahora es SOMAP, Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas. Y entonces yo pertenecía a eso, y aquí era como el delegado, yo y Juan Zúñiga, el otro pintor. Entonces Juan Zúñiga, no sé en qué forma, con algún presidente municipal, pues estaba el Departamento de Arte y Cultura, creo todavía, abrió la Galería de la Ciudad, que es en el mismo lugar donde se encuentra ahora la galería, ahí en el antiguo Palacio Municipal. Entonces él fue el que abrió la primera galería en Tijuana, y yo era como su asistente, su secretario, ayudante, lo que tú quieras ahí. Y tratamos de formar aquí también el grupo representantes de SOMAP, ¿no? Con sede en Tijuana. ¿Eso como en qué año se formó? En los principios de los 90. Okay. En principio de los 90. Trajimos, eso es importante, trajimos de toda la República el tercer encuentro nacional de pintores aquí en Tijuana, entre los dos. La misma fecha, las mismas fechas que... Tengo ahí el cartel, no sé si lo saco ahorita de una vez bueno, pero tengo el cartel que hicimos ese movimiento. Sí, hubo una exposición en la Galería de la Ciudad y otra en el SECUT, de toda la República. ¿Qué significa el SECUT para Manuel Barrona como artista tijuanense? Yo quisiera que estuviera más abierto, ¿no? En realidad, digamos que hubiera siempre una sala para los tijuanenses, okay, y otra sala para las otras exposiciones, para los de México o de otros lugares, ¿no? Pero que fuera así constante, así como está ahora.
la del compañero González Navarro. Creo que sí tiene la intención de seguir. Creo que el que sigue es Valra. En fin, si que hubiera constantemente una exposición de pintores tijuanenses, a veces jóvenes, a veces de los viejos, y de pintores de la República, ¿no? Que hay un intercambio con Monterrey, con Guadalajara, México, Sonora, Sinaloa, que hubiera ahí exposiciones constantemente de todos ellos, ¿no? En el año. Eso me gustaría. Y como lo veo, pues lo veo como lo veía Rubén Vizcaíno, pero quisiera que fuera así más abierto, más no sé qué palabra usar, plural, ¿no? Pero Vizcaíno le decía que era el Bellas Artes de Baja California, ¿no? Bueno, todavía no se había abierto el CEART, que todavía no abren aquí, ya debería estar este año listo, creo, el CEART de Tijuana. No me he enterado ya. ¿Usted ha participado como maestro para jóvenes artistas? En el ICBC hace poco estuve dando talleres, nomás fue como año y medio, creo. En el CETIS. En el CETIS primero se llama francés, en el CETIS, y después hace unos 4 años, 5 años, 6, cuando recién regresé de México, estaba dando apreciación del arte, ahí mismo en el CETIS. Entonces di apreciación del arte en el CETIS, y acá daba dibujo y pintura en el ICBC, en el CESUN también, la Universidad CESUN. Ahora, lo curioso es que, esto va a parecer una queja o no sé, pero lo curioso es que he conocido a todos los directores de la Casa de la Cultura y nunca me han ofrecido trabajo ahí. El actual presidente, bueno, ahí está Juan Zúñiga, creo, como maestro, y está Humberto Barba, que fue alumno mío. Pero eso fue alumno, yo de clases también se me olvidaba, con Leticia Dueñas en la Galería Picasso, ahí daba clases de pintura. De ahí salió Viviana Vega, también fue mi alumna. Entonces eran mis 2 mejores alumnos, tal vez Humberto Barba y Viviana Vega. ¿Qué piensa de la producción artística de sus contemporáneos? ¿Cómo la definiría? ¿Los pintores actuales? Sí. Bueno, a mí no me gusta mucho el hecho de que se están inclinando hacia lo que llaman el postmodernismo, ¿no? Eso no me gusta. Nunca me ha gustado. Incluso yo escribí a petición de Rubén Vizcaíno, hicimos una mesa redonda sobre ese tema, vanguardia o posmodernidad, la llamó él, y estuvimos discutiendo el tema. Fue interesante ese encuentro, y lo que yo escribí lo publicaron en México, inclusive en la revista Visión de Hugo Cobartes. Le gustó mi artículo y lo publicó, donde explico por qué no soy partidario de esos movimientos. ¿Cómo percibe a los artistas plásticos en este momento, los de la ciudad de Tijuana? Es la misma respuesta casi. Lo que no me gusta, por ejemplo, es que los jóvenes creen que porque pintan con aerosol sobre una pared ya es mural. Y digo, no, eso no es mural. Digo, usted decorando la pared, tal vez haciendo un cuadrote, pero no es mural. Les he dicho, ¿no? Igual todos los que hicieron en playas de Tijuana. No sé, bueno, no quiero extenderme mucho, porque en realidad no me gusta nada de eso que se está haciendo actualmente. Hay valores, ¿no? Sí hay valores, ¿cómo no? No voy a negarlos. Jofras, hay uno que tiene el mismo nombre, curiosamente, de Rafael Coronel. ¿Quién más? Son pocos los que me parece que están haciendo obra de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué cree que sí están haciendo esta obra? Digo yo, por influencia americana, yo diga, pero creo que es en todo el mundo esa influencia, porque
Yo nunca creí que iba a haber obras de Jackson Pollock en el Centro Pompidou. Me horroricé cuando vi que había una ahí, ¿no? Entonces aquí en la ciudad de Tijuana no ha visto algún artista nuevo que le parezca atractivo o que le agrade su técnica. Pero necesitaría visitarlos, verlos más seguidos, ¿no? Hay un joven que no se me olvida el nombre, que me gustó lo que hizo, de los alumnos que presentó Rosique, hace como un año, creo, no me acuerdo, ahí en el antiguo palacio, ¿no? Que hasta yo le dije, será por mi edad que me permiten algunos que les dé consejo. Le dije, usted no seas tan obvio, que puso una mujer desnuda pero demasiado erótica, ¿no? Le digo, no seas tan obvio, sé discreto, ¿no? Que la gente busque, adivine, pero no así de plano, le digo. Sí, y creo que me hizo caso. Joven como de 20 años o menos, no sé. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son los retos que enfrenta el arte plástico actualmente? Los retos que enfrenta el arte plástico actualmente. Mira, yo pienso que hay cosas que cambian poco y para que haya una evolución más completa también necesita que el público se eduque, digo yo, ¿no? Entonces hace falta que en todas las escuelas, yo diría casi desde la primaria se enseñe la apreciación del arte, ¿no? Para que puedan entrar a una galería, a un museo y poder leer lo que están viendo, ¿no? Leer entre comillas, ¿no? Pues una lectura, porque muchas veces, y eso es desilusiona ver que alguien entre a un museo, una galería y en 5 minutos quiere ver todas las 20 cuadros, ¿no? Nomás ponle 3 minutos a cada cuadro y verás que es más de media hora la que tienes que estar, lo menos, si es poco tiempo, media hora. Te va a parecer exagerado si te digo que yo estuve como 4 horas delante de un Van Gogh observándolo. Pero hay gente así que pasa así como recorriendo rápidamente y se sale. Yo mismo en exposiciones mías me ha tocado ver cuando expuse en el Secut. Una vez me tocó ver así alguien que entró y se salió. Y dije, ¿y esto? Se me que estaba esperando la novia y nomás entró y salió así, ¿no? Entonces cree que hay que sensibilizar a la gente. Sensibilizar a la gente para que aprecie mejor el trabajo del artista y pueda valorarlo, ¿no? ¿Considera usted que ser artista es una profesión? Me lo preguntas a mí. Ser artista es todo. Es todo. Sí, envidio. Bueno, a mi mujer no le gusta que diga esa palabra envidio, ¿no? Al artista que vive de su arte. Yo no he logrado vivir de mi arte en realidad. Yo tengo que combinar clases y otras formas para obtener cómo vivir, ¿no? A veces vendo mis cuadros en abonos, ¿no? Entonces me da envidia casi de ver que algún pintor logra vender sus cuadros constantemente, ¿no? Que puede vivir de ello, ¿no? Eso nunca lo he logrado. Y curiosamente la vez que más vendí en toda mi vida fue en ese pueblo donde vivió y murió, ya está enterrado ahí, Albert Camus, en Lourmarin, en el sur de Francia. Y yo sabía que ahí había vivido, pero no pensé que fuera importante el pueblo ni que tuviera muchas visitas turísticas. No me había fijado tal vez. Entonces me pedían cada año que expusiera y yo no exponía. Dije, está en un pueblo rascuache, ¿qué voy a exponer aquí? Hasta que pues insistí en decir, bueno, pues es el único lugar donde he vendido más, en donde yo no quería exponer. Y mis cuadros se fueron para diferentes partes del mundo.
Yo no sabía que tenía turismo internacional el lugar, no me había fijado tal vez. Fue un yucateco, un cuadro yucateco que me gustaba mucho, que se llamaba Mis Amigos. Un niño yucateco así semidesnudo, así con nomás la pura camisita, y un perro y un gato con una albarrada atrás. Gustaba mucho, y no sabía yo por qué, gustando. Ya tenía con él como más de 10 años y no se vendía el cuadro. Y allí llegó una señora de África, europea, pero bien en África, y se lo llevó el cuadro. Le gustó mucho, se lo llevó al norte de África, o al sur, no sé dónde vivía en realidad, pero yo sé que era en África, ¿no? Entonces ahí se fueron a Alemania, a África, creo que hasta Argentina, a varios lugares, y fueron mis cuadros, y vendí como 10 cuadros en una exposición. Es la única vez. ¿Qué es el arte para Manuel Barrona? Es todo. Y ya para finalizar, ¿le gustaría agregar algunas palabras para las generaciones actuales de los artistas plásticos y visuales de Tijuana? ¿Algún consejo, no sé? Pues esto es para los artistas y para todas las gentes, todas las personas, ¿no?, que lo quieran oír. Es también casi lo que dije hace rato, que conozcan, que se eduquen, que se sensibilicen hacia el arte, hasta el arte en general, a la música, a la pintura, la literatura, teatro, todas las artes, el cine, el buen cine, que se sensibilicen en ello, que estudien, y para que lleguen a apreciar mejor esto, que es lo que nos hace diferentes de ellos, de los otros hermanos vertebrados, ¿no? Ok, pues muchas gracias.